Bueno, hola, Sí, buenas tardes. muy buenas tardes. Pues vamos a comenzar con el capítulo 5. La enfermedad está dentro de nosotros, del libro de las leyes de la salud y la enfermedad mental emocional, ¿verdad? Y vamos a pedirle, por favor, está coordinando la compañera Aide, y vamos a pedirle a la compañera Isabel que nos ayude con la lectura. Y ya posteriormente nos ayuda la compañera Aide para compartir con otras personas. ¿Ok? Bueno, comenzamos con la lectura. Isabel, ¿puedes leer? Sí, capítulo 5, ¿verdad? Sí. Ok. Leyes de la enfermedad mental y emocional, capítulo 5. La enfermedad está dentro de nosotros. Si queremos recuperarnos, debemos llegar a la conclusión de que la enfermedad está dentro de nosotros. No es debida a ninguna situación exterior. Son nuestras reacciones a un suceso, no el suceso mismo lo que nos hace sentir como nos sentimos. Muchas personas pueden experimentar un mismo suceso y cada uno reaccionará diferentemente. Es la propia interpretación del individuo a los sucesos y situaciones lo que hace la salud o la enfermedad emocional. Un ejemplo clásico que a menudo he citado es el de dos hombres en una trinchera durante la guerra. Las mismas balas están volando sobre sus cabezas. Las mismas bombas están cayendo tanto para uno como para otro, pero un hombre es fuerte y llega a ser un héroe. El otro se desmorona y llega a ser víctima de la fatiga de la guerra. ¿Qué distingue estos dos hombres en la misma e idéntica situación? Los profesionales dicen que el factor determinante es cómo cada hombre tomó la situación, de acuerdo a cómo su personalidad estaba hecha. El suceso es únicamente un agente determinante que saca a relucir el ataque emocional que un hombre sufre y que ya estaba emocionalmente perturbado y era un potencial para tal ataque emocional. De la misma forma, el mismo suceso sacó la fuerza de carácter que ya estaba presente en el otro hombre. Así no puede ser cierto que la molestia o que la molesta situación de la guerra causó el disturbio emocional en uno de ellos. Hay muchas posibilidades de que eventualmente este hombre se hubiera perturbado bajo las presiones de la vida en cualquier situación. Lo mismo es cierto de todas las situaciones externas. Casi todas las personas emocionalmente enfermas empiezan sus quejas con largas historias de qué malas fueron las otras personas o situaciones con ellos. Estas ideas quejumbrosas deben ser disipadas y la propia contribución del individuo debe ser llevada a cabo antes de que pueda recuperarse. No es verdad que una esposa regañona, un jefe malcriado, etcétera, causan la enfermedad emocional en una persona. En casi todos los casos, el individuo enfermo es el causante de todas las situaciones molestas que le rodean, o por lo menos está contribuyendo a ellas. Con toda seguridad, es la parte que el individuo juega en la situación la que permite que ésta exista. En otras palabras, se requieren dos para bailar tango o pelear, reñir, etcétera. Aun si la otra persona está equivocada, no hay excusa para que una persona se enferme. Es posible sobreponerse a las malas situaciones
y verdaderamente la definición de una vida normal es ajuste. Ajuste a las situaciones que lo rodean. Nadie tiene una vida encantadora, completamente libre de dificultades. Es cómo manejarnos las dificultades, cómo manejamos las dificultades, lo que determina nuestro ajuste, lo mismo que cómo manejamos las situaciones felices. Si una situación es intolerable, el individuo debe o deberá liberarse de ella. Ninguna persona normal lo soportaría y permitiría que lo enloqueciera. Así, el hacerse el mártir de parte de las personas enfermas no es saludable. Y una vez más, la enfermedad está dentro de él, ya que permite que la situación continúe manteniéndolo molesto. Si otra persona es mala o malcriada con usted, esta persona está más enferma que usted y debería sentir compasión por ella, ya que él paga su precio en miseria. Usted puede estar seguro de eso. Pero la mayoría de las veces, la persona enferma ha malinterpretado la situación y la otra persona no tiene culpa alguna. Como personas enfermas culpamos a otros por cualquier cosa. No queríamos tomar la responsabilidad por lo que existía dentro de nosotros. Queríamos librarnos de nuestros defectos de carácter acusando a otros de ellos. No nos recuperamos hasta que paramos de huir y encaramos dónde estaban realmente las causas dentro de nosotros. Llegamos a la conclusión de que la enfermedad estaba dentro de nosotros, no en ninguna otra persona o en ninguna situación exterior. Fue un gran paso hacia adelante y el punto que hizo cambiar nuestras vidas. Realmente fue un gran alivio saber por fin la verdad. Ya no estábamos en la oscuridad. Todos los demás sabían que estábamos enfermos. Ahora nosotros también lo sabemos y esto no nos dolió mucho tampoco. Fue el miedo de encararnos nosotros mismos lo que nos consumía. El encararnos verdaderamente nosotros mismos no resultó tan malo y nos proporcionó un alivio inmediato. Nos preguntamos por qué habíamos huido de esto por tanto tiempo. Cuando culpamos a otros, nunca obtuvimos ayuda porque no había ayuda que podía ser obtenida. Estábamos equivocados y queríamos encarar el problema de una manera equivocada. Cuando tomamos las culpas para nosotros mismos, dimos en el clavo y obtuvimos ayuda. Como uno de nuestros miembros de Washington dice, nosotros somos los autores de nuestras propias situaciones y nosotros somos autores de todas nuestras situaciones buenas y malas. El mundo da crédito al culpado por su enfermedad, es responsable de hacer algo acerca de ella. Así como un paciente de tuberculosis no puede ser culpado por su enfermedad, sí es responsable por obtener ayuda y hacer todo lo que pueda para recuperarse. Si él rehúsa el tratamiento y empeora, entonces sí puede ser culpado por su enfermedad. Él deberá escoger. También el individuo enfermo emocionalmente deberá escoger recuperarse. No existe ningún suceso anterior que pueda ser capaz de producir la clase de tormento que las personas emocionalmente enfermas sufren. Es la propia interpretación de la persona a los sucesos exteriores lo que lo sana o crucifica. El tratar de componer nuestro medio ambiente no nos recupera.
La enfermedad está dentro de nosotros y sometiéndonos a tratamiento nos recuperamos. Trate de hacerlo. Y bueno, ahí terminó. Adelante, gracias. Listo, padre, para que nos... Ahora sí, ¿ya? ¿Me escuchas? No le Sí, atinaba al micrófono. ya terminé, Abría la sí. cámara. Mm, mm. Gracias. La enfermedad está dentro de nosotros. Qué interesante es este tema y qué revelador. Enormemente revelador es este tema. Mm, Constantemente eh, comento acerca de que la enfermedad es el pensamiento que tengo acerca de mi pasado. Si yo estoy sufriendo por mi infancia, por lo que me hicieron, no fueron las personas las que me están martirizando, son mis propios pensamientos. Por eso dejamos de quejarnos y dejamos de estar llorando por lo que ya se perdió. Se perdió lo que se tenía que perder, pero no tenemos por qué seguir siendo perdedores. Podemos ser ganadores. Para poder ser ganador, necesitamos entender este aspecto que nos dice este quinto capítulo, tan interesante y tan revelador, cuando nos dice dos personas que fueron a la guerra y dos personas que fueron a la guerra, sin embargo, una de ellas salió como héroe, triunfante, y la otra como con con un problema de terror de guerra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó con estos dos hombres? Se dice que el carácter, la fortaleza, ya estaba en la persona que salió como héroe. Él sacó lo mejor de sí mismo y el otro no estaba preparado, no pudo sacar lo mejor de sí porque estaba demasiado ocupado en su propio infierno interior, en la no aceptación quizás de estar en ese sitio, en el miedo a la muerte, muchas cosas que pueden atrapar al ser humano para hacerlo sufrir. Hay gente que tiene miedo de salir a la calle, hay gente que tiene miedo de ir de compras, tienen miedo, están atrapados en sus propios miedos. ¿Pero por qué? Porque están atrapados en sus propios miedos, porque están enfrentando un trauma que fue producido por ellos mismos al no aprender a manejar sus temores. Los temores o el miedo tenemos que aprender a manejarlo, sobreponernos al miedo. No puedo evitar sentir miedo, pero sí me puedo sobreponer a él, ¿sí? ¿Cuántas veces tenemos miedo de que vengan a cobrarnos? ¿Tienes miedo que te cobren una cuenta porque no tienes dinero para pagar? Y no quieres enfrentar ese hecho. Algunas personas se esconden, evaden ese aspecto. No son honestas para enfrentarse a la situación y expresar su necesidad y su situación problemática de este momento. Tienen miedo. Hay personas, principalmente los padres de familia, que sus miedos son por sus hijos. Y esa exagerada preocupación en ellos hace que se enfermen emocional y físicamente. La enfermedad está dentro de mí, está dentro de nosotros. El querer cambiar las circunstancias o el culpar a las circunstancias
no nos va a servir para nada. El querer excusarse, mi falta de responsabilidad ante un hecho, no me sirve para nada, solo para enfermarme. Tengo que entender que cada acto de mi vida lleva una referencia positiva o una referencia negativa, y eso depende de la decisión que yo tome. Por eso, el pasado es una historia, y la historia como tal está muerta. El pasado sirve para enmendar mi presente, pero no para quedarme a sufrir en él. No tengo por qué quedarme a sufrir en mi pasado, en cualquier situación. Si yo, que en la adolescencia, como niño fui tocado sexualmente y, y en la adolescencia fui violado, el, estas cosas ya pasaron. Hoy ya no es así. Ni estoy sufriendo por eso, ni estoy culpando a las personas tampoco, ni me lamento de lo que haya pasado, porque al final de cuentas ya pasó. Y ya me lamenté lo que tenía que lamentarme, ya lloré lo que tenía que llorar. Este acto me generó enojo, miedo y culpa. Me generó, ese evento me generó muchos pensamientos negativos que enfermaron mi vida. Mis reacciones neuróticas se volvieron más fuertes después de ese evento. Y a veces queremos ocultar las cosas donde nadie las vea, porque nos avergonzamos. Pero si yo, ¿qué culpa tuve yo? Bueno, pues es que yo no provoqué eso, yo no lo provoqué. Estábamos en una fiesta entre amigas y amigos, pero ¿qué sucedió de ese evento? Bueno, lo que sucedió fue esto, que yo cuando desperté me habían lastimado. Eso fue lo que sucedió. Y luego, ¿qué voy a hacer? Tratar de ocultar esa verdad y odiar a la persona que lo hizo y maltratar. Y mejor en vez de odiarle, ¿verdad? Mejor callar, pero quedándose un dolor y una frustración profunda en el interior. Esas cosas me enfermaron. No fue el evento, sino es lo que yo pienso acerca de esa acción. Mm, Cuando decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, verdaderamente la hemos puesto nuestras vidas al cuidado de Dios, verdaderamente lo hemos hecho, o solamente es una canción más que aprendí, una canción que me gusta, pero no la vivo. No, no puedo rezar constantemente esta frase del encabezado del tercer paso. Decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios tal como cada quien lo concibe. No puedo estarla rezando. Esto se trata de acción. Algunos dicen, es que el primero, el segundo y el tercer paso no son de acción, son de reflexión. ¿Qué es una reflexión? Reflexionar es como abrir y cerrar la mano. Abres, cierras, abres, cierras. Estás volver a flexionar. Re es volver. Flexión, volver a flexionar. ¿Sí? Como abrir y cerrar, abrir y cerrar. Esto indica que cuando reflexiono, ¿verdad? Pienso
medito y empiezo a trabajar conmigo. Si yo pongo mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, ¿cómo exactamente puedo hacer eso? Dice, el paso 3 dice, use la llave de la buena voluntad para ir en contra de sus deseos egocéntricos. Entonces, uso la llave de la buena voluntad y digo, bueno, yo me derroto ante ese evento que yo no pude hacer nada. Me derroto ante ese evento. Y con la buena voluntad pienso en la persona y digo, que Dios le ayude, que Dios le bendiga, ¿no? Porque ya no quiero estar odiando y no quiero, cuando yo recuerde el evento, no quiero estar llorando, no quiero estar refunfuñando, no quiero, no quiero ser un anciano amargado, no quiero ser eso, no, eso no quiero ser. Entonces tengo que luchar por ser un anciano alegre. Y para esto necesito deshacerme de la carga negativa, del resentimiento, de la venganza. Y tengo que poner una carga positiva, de buena voluntad, que es ama a tus enemigos. Perdona, ama a tus enemigos, reconcíliate con Dios para que puedas amarte a ti mismo. Y cuando aprendas a perdonarte y a perdonar a las demás personas a través de amar a Dios, estarás poniendo tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios. Porque Dios te ha dicho a través de este quinto capítulo, te ha dicho, en las palabras de Grover, Dios te ha dicho, deja de pensar de esa forma tóxica, de estar odiando, de estar resentido, de estar llorando por tu infancia, de estar llorando por lo que no pudiste hacer. No, deja de llorar, levántate y lucha por lo que te queda. Que el resto de tu vida sea para trabajar, para tener paz en tu interior y para ser feliz y compartir con otras personas. Compartir con otras personas la vida. No estamos solos en este mundo. El que está solo es porque quiere estarlo, pero no estamos solos en este mundo. Y si nosotros que hemos probado este quinto capítulo en nuestras vidas desde hace muchos años y nos ha dado un hermoso resultado, nos hemos recuperado mental, emocionalmente, nos hemos recuperado porque no odiamos, porque no aborrecemos, porque no pensamos en venganza, porque no malgastamos nuestro tiempo dándole vuelta a situaciones que no voy a arreglar, menos el pasado. El pasado yo no lo voy a arreglar, no lo puedo arreglar, pero sí puedo arreglar mi vida en este presente, en este hoy, de aquí para adelante. Si aprendemos lo que dice este quinto capítulo, la enfermedad está dentro de nosotros, si aprendemos lo que dice este capítulo, vamos a entender que estamos creando un carácter, estamos creando un carácter en nosotros, desintoxicando nuestras mentes y aprendiendo a reaccionar positivamente. De la otra manera, no estamos practicando el tercer paso. Porque le pides a Dios que te quite esto, que te quite aquello, que te dé aquello, que esto, y Dios no lo hace. Y Dios no lo hace porque no es un mandadero, es Dios. Él nos dio reglas, leyes, para que las apliquemos a nuestras vidas. Si aplicamos la palabra de Dios que está inscrita en la literatura, nuestra vida se transforma, cambia de una manera sencilla. No necesitas
mucho para recuperarte, solo obedecer a principios espirituales. Solo obedecer a principios espirituales. El día que obedezcas este principio que nos ha leído la compañera, el día que pongas en práctica este principio, va a empezar tu recuperación. Te derrotas ante el pasado, dice, lo siento, yo no voy a poder cambiar nada del pasado. Acepto todo lo que haya pasado y yo no puedo cambiar nada del pasado. Pero sí voy a cambiar este presente y voy a cambiar mi forma de pensar acerca del pasado. No me voy a estar destruyendo ni me voy a estar comiendo como los cangrejos dicen, ¿no? ¿Verdad? No voy a estar comiendo por dentro. No, no me voy a comer por dentro. Ya ya no, basta de sufrir, para de sufrir, para de estar resentido y odiar a las personas y a ti mismo, para de sufrir. Es que esta persona destruyó mi vida. No, tú estás destruyendo tu vida con tu manera de ser, con tu forma de pensar, con tu manera de hablar. Eres tú quien destruyes tu vida. Ayer, platicando con una persona, me decía, la verdad es que a mí no me gustaría que una mujer fuera la presidenta de México. Bueno, pero pues es posible que lo sea, ¿no? Pues sí, pero no me gusta. Porque eres misógeno. Le dije así, ¿no? ¿Por qué eres misógeno? ¿Y qué es eso? Y le expliqué lo que es ser un misógeno, ¿verdad? Tú tienes un aborrecimiento a las mujeres, porque algo te pasó que no las puedes aceptar en tu vida. No aceptas a tu esposa, pero tu esposa no es la responsable. Hay un dolor emocional que tú traes que no lo has dicho. Y me dice, sí, estoy enojado con las mujeres porque mi mamá nos abandonó. Mira qué interesante es eso, le dije, porque yo conocí a tu papá. Tu papá ya no está con nosotros aquí en este momento, pero yo le conocí a él. Y lo que él decía, porque tú no le escuchabas, pero te voy a decir lo que decía. Mi mujer se fue porque yo le di una mala vida, porque yo le di maltratos con mis borracheras y con mi manera de ser, aún estando dentro de un grupo. Y ella se fue. Y yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Irse. ¿Quién puede vivir con una persona que siempre está agrediendo verbalmente? ¿Quién puede vivir con una persona así? ¿Quién puede estar con una persona donde se le agrede físicamente? La persona inteligente no se queda ahí para que lo sigan golpeando. La persona inteligente se va. Y por eso se fue tu mamá. Me dice él, con lágrimas en los ojos. Me dijo, no sabía eso, no sabía eso yo. Pues para que lo vayas entendiendo, las mujeres no son culpables. Tu esposa ha demostrado ser una madre formidable. Porque, ¿dónde estabas tú cuando crecían tus dos hijos? ¿Dónde estabas? Cuando enfermaron, estabas borracho, estabas drogado y tu mujer estaba con tus hijos, en su casa, en su trabajo, con sus hijos, en su trabajo y con sus hijos, luchando por educarlos. Y hoy estás comiendo de las mieles que tu esposa elaboró y aún así no te ha dejado, a pesar de ser como tú eres. ¿Y sabes por qué no le aceptas? Porque al verla es como un reclamo a tu conciencia de lo irresponsable que has sido en la vida, que tú has sido en la vida. El día que aceptes, ¿sí? Que tu madre se fue
para salvar su vida y que tu esposa se quedó para salvar la vida de sus hijos. ¿Sí? El día que aceptes eso y que empieces a darle reconocimiento a la mujer, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente. Pero mientras sigas siendo misógino, o sea, con ese pensamiento contra las mujeres y viéndolas solamente como un artículo de sexo, tu vida va a ser miserable. Y no importa cuántos años tengas tú en el grupo. ¿Sí? Bueno, esto se lo dije a él y se lo dije en público porque estábamos ahí en una rueda de amigos. Bueno, luego nos abrazamos y él se fue, con sus amigos se fue. Ya. Mm, Cuando queremos el bienestar de otras personas, hablamos con entera sinceridad de lo que nos ha enseñado la vida, para poder ayudar a otros a salir de su problema, de su situación. Pero no podemos entrar en la mente de la persona y hacer el trabajo que ella tiene que hacer, cambiar sus pensamientos, sus falsas creencias, cambiarlos, tirarlos a la basura, no te sirven. No te sirve estar pensando en tu niñez, no te sirve de nada eso, no te sirve llorar porque te abandonaron, llorar porque no tienes padres, porque eres huérfano, no te sirve eso. Conozco a personas que fueron huérfanos. A pesar de estar viviendo los padres, ellos fueron huérfanos y ellos lucharon por estar juntos, tres hermanos, una hermana y dos hermanos varones. Y hoy las tres personas son, son padres de una familia, tienen un buen trabajo y son buenas personas, las tres. ¿Por qué no se tiraron al alcoholismo ni a las drogas y andaban en las calles? No, ellos decidieron vender y trabajar para salir adelante. Vendían periódicos. Y como siempre, hay mm, seres adultos que lastiman a los niños, ¿verdad? Ellos a veces se dormían entre un montón de periódicos viejos y algunas veces el bromista llegaba y los llenaba de tinta. De ese tipo de cosas pasaron y quizás tuvieron más cosas todavía, pero no se dejaron vencer por eso. Ellos siguieron adelante, no se quedaron en el pasado, más en el futuro reconocieron a su papá y su papá ya no era el de antes, porque su papá se había convertido a una congregación y su papá vendía aguas, ¿verdad? Y con una carretita y ellos iban ahí a comprarle y hablaban y reían con su papá, no estaban resentidos. No había odio en sus corazones para con su padre. Les habían perdonado. Lo comprendían. Porque cuando nos aferramos nosotros a una parte negativa del pasado, solamente es para no avanzar en la vida, para tener algo por qué llorar, por qué existir. Es una adicción al dolor, como estarse metiendo un dedo en la llaga así. Ay, es que me duele mucho y mete el dedo y le haces y le das vuelta y le das vuelta. ¿Por qué eres adicto al sufrimiento? Deja eso, tira la venganza, tira el resentimiento, tira la culpa, hazte responsable de tu vida, de lo que hoy estás pensando. Como dice este, este quinto capítulo, léelo en tu casa, medítalo bien, grábatelo en tu mente y practícalo. Y estarás practicando un tercer paso.
la limpieza de nuestros pensamientos, el orden interior. Estarás practicando eso y vas a tener paz. Vas a tener paz y te vas a sentir bien y vas a ver la vida de otro color. El amor va a empezar a fluir en tu vida, en tu vida. Hablar de un cuarto paso es hablar de la historia que viví. Y la historia que viví fue buena, porque todos tenemos problemas. Todavía no he encontrado a un ser humano que no tenga problemas, a un ser humano que no se haya enfrentado a dificultades verdaderamente dolorosas, unos más que otros. Y no, Dios no nos da el sufrimiento, porque el sufrimiento no viene de Dios. Como alguien decía el día de ayer, me decían que Dios me dio esta enfermedad para que porque yo tenía aguante, porque yo era fuerte. Dios no hace eso. Lo que cuando hay una enfermedad es por causa de los defectos de carácter o del pecado. Es por causa de eso que entró el dolor y el sufrimiento al ser humano, por quebrantar la regla divina, por quebrantar las leyes de Dios. Ahora queremos ordenar nuestras vidas. Tenemos estas leyes de la salud mental emocional que están ahí, pero es letra muerta mientras esté en el papel. Es letra muerta. Cuando esta palabra entre en tu corazón y en tu mente y la pongas por obra, entonces dirás, tenían razón mis compañeros, existe la recuperación y estoy recuperado. Mientras te niegues en ese aspecto y andes buscando otras cosas que te alejan de la recuperación, otras teorías que te alejan de la recuperación, no te dan recuperación, te entretienen, pero no te dan recuperación. Te fascinan la mente, te emocionan, te hacen sentir, pero no te dan recuperación. El hecho de que yo sienta algo no significa que estoy recuperado. Estoy recuperado cuando, a pesar de todo, mi mente no está generando, no está generando basura. Cuando mi mente no está generando basura, quiere decir que tengo una mente que se está limpiando, que tiene una nueva visión de las cosas, que tengo una nueva conciencia de las cosas, de mí mismo y de las demás personas. Quiere decir que me amo porque amo a Dios. Amo a Dios y Dios me ama a mí y yo puedo amar a otras personas. Pero mi manera de amar es con la verdad. Decía Leonardo da Vinci, decía, es mejor herir al amigo con la verdad y no matarlo con la mentira. Qué hermosa, qué hermosa frase. Herir al amigo con la verdad y no matarlo con la mentira. La verdad duele e incomoda, pero si yo acepto la verdad, voy a poder cambiar. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y preguntas, ¿dónde está la verdad? Ahí está, mira. Lee el quinto capítulo de las leyes, ahí está la verdad. Léelo. La enfermedad está dentro de nosotros. ¿Dónde está tu espíritu? ¿Está fuera de ti? No, tu espíritu está dentro de ti. Tu espíritu humano está dentro de ti, tu espíritu humano está enfermo por los pensamientos negativos. Por eso está enfermo. Y por eso se enferma tu cuerpo. Y por eso se enferma tu mente.
Y por eso no puedes tener relaciones perdurables, amables, buenas, porque estás en conflicto contigo mismo. Y porque estás en conflicto contigo mismo, tienes un caos, un desorden, un vacío. Y ese caos, ese desorden, ese vacío, te hace ser compulsivo. Te encuentras con alguien que te comprende y lo quieres atrapar, lo quieres solamente para ti, lo quieres atrapar porque piensas que la solución está en la persona, porque te comprende. No, el hecho de comprenderte significa que esa persona está bien, pero el problema es que tú no te comprendes, que tú no eres misericordioso contigo, porque usas el látigo de la conmiseración, de la autolástima, ¿sí? Ay, de Ramona. ¿Tienen abierto el micrófono por ahí? Esos que se están riendo. Bueno, Es la enfermedad, padre, no es la enfermedad. es la enfermedad, sí, lo sé. Gracias. Entonces, podemos entender que la conmiseración, que la autolástima, es es un garrote que agarras para autolastimarte, para sabotearte, ¿sí? Para pedir ayuda. Quiero que me amen. Pero si tú no te amas, ¿cómo te pueden amar si tú no te amas? Si al conmiserarte te estás llenando de ira, de enojo, de frustración, de fastidio. Si no te amas, piensas de esa manera, ¿verdad? Entonces, tienes que amarte. Y amarte significa aplícate el programa, aplícatelo, porque es la obediencia a principios espirituales la que te va a dar la liberación. Nosotros podemos seguir hablando mucho, ¿verdad? Pero aquí, el que disfruta de la recuperación es el que la está viviendo. Ese se está recuperando, ¿verdad? Pero como aquí no se lo obliga a nadie y todo es sugerido, ¿no? Si quieres, puedes ser libre. Si no quieres, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan dispuesto estamos para obtener la recuperación? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr la recuperación? Cuando me preguntaron eso, yo dije, todo. ¿De verdad que todo? No lo creo. No confío en ti, porque te has engañado tanto tiempo que crees que puedes darlo todo, pero a la mera hora no das nada. No das nada, porque no te entregas al programa. No te entregas al programa. Rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser honrados consigo mismos. Hay seres desventurados como estos, no son culpables. Al parecer, nacieron así. La verdad es que muchos de ellos pueden recuperarse si tienen la capacidad suficiente para ser honrados, honrados, para ser sinceros consigo mismos. No es el querer cambiar lo que te va a cambiar, es el hacer cambios. Bill W. decía, necesitamos Ya lo sacó la plataforma. un cambio profundo de personalidad. Tenemos que sufrir un cambio profundo de personalidad si queremos seguir recuperándonos. ¿Hasta Pa- cuándo?
Vamos a ¿Vas a hacer la... seguir? ¿Hasta cuándo vas a seguir en tu propia miseria? ¿Hasta cuándo abrirás la puerta de tu libertad? ¿Hasta cuándo entregarás todas tus energías negativas a Dios? ¿Hasta cuándo? Tú vas a parar de sufrir cuando tú quieras, pero si no te esfuerzas, no se va a hacer, ¿verdad? Porque eres tú quien tienes que trabajar contigo mismo. Dios ya te puso ahí el camino, ahora tú tienes que caminar en principios espirituales. Él ya hizo la obra con la palabra. Él no va a venir a cambiarte, ni te va a tocar y cambia, órale. No, porque Él quiere que nosotros nos ejercitemos en el amor. Él quiere que nosotros recreamos un carácter que, que nuestra genética sea regenerada, ¿sí? Regenerada. Él quiere que tú y yo seamos útiles y felices, pero no depende de Dios, depende de mí. Ella me ha puesto toda la herramienta para que yo trabaje conmigo mismo. Ahora, ¿qué tan dispuesto estás tú a trabajar contigo mismo bajo la voluntad de Dios? Bueno, eso es un trabajo que tú tendrás que hacer o decidir hacer, pero no estés soñando en la recuperación. Recupérate. Bueno, voy a dejar mi charla hasta aquí y vamos a darle paso a los comentarios, preguntas o bien, si tiene algo que contarnos de sí mismo, adelante. Adelante, Aide. ¿Alguien desea hacer su pregunta respecto al tema? María García, tienes abierto tu micrófono. Sí, yo quería opinar. Adelante. Es una pregunta. A pregunta. Bueno, aquí yo escucho que, bueno, es de mis primeras veces que entro, no he llevado los otros capítulos, me parece muy interesante. La cuestión aquí es, se enfoca mucho en el pasado, pero ¿qué pasa con cuestiones del presente? Porque yo, la verdad, no sufro por cuestiones del pasado, yo soy muy agradecida de mi infancia, de todo lo que me ha sucedido y eso no, creo yo, no sé si mi inconsciente lo ha borrado, el que yo me sienta mal, por eso no, sino actualmente lo que no me está permitiendo continuar es mi existencia. No sé si se entienda mi pregunta. Veamos, todos los dolores emocionales provienen del pasado, ¿sí? Todos los dolores emocionales provienen del pasado. Nosotros no conocemos completamente nuestro pasado. Conocemos del 1 al 3% de nuestras memorias, pero el 97% de las memorias no las conocemos. ¿Cómo pues, en referencia a este presente, qué es lo que te hace sufrir? ¿Cuáles son los pensamientos que te hacen sufrir? ¿Cuáles son las emociones que te hacen sufrir? ¿En referencia a qué? Obviamente que si tú tienes un dolor es porque alguien te pisó un callo, ¿sí? Tienes un dolor porque alguien te lastimó, tienes un dolor. Y entonces sale la frustración, sale el enojo, ¿verdad? O vaya la conmiseración o la autolástima. ¿Por qué? Porque no me dieron, porque no me quieren, porque me siento rechazado, porque han hecho injusticias conmigo, en fin. Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿cuál es tu dolor emocional que no te permite seguir adelante? ¿Cuál es ese dolor? Y ese dolor lo está produciendo un pensamiento negativo. ¿Sí? Entonces, no podemos vivir sin pasado, podemos creer que
En el pasado ya no tengo cuentas, todo bien, todo bonito. Pero no, hubo cosas que pasaron que hicieron que nosotros estuviéramos una actitud de frustración o de enojo. ¿Sí? Y pasado, mi querida amiga, no es solamente la infancia, es la adolescencia, es hace, ¿qué te digo? Media hora que estoy aquí y esa media hora ya es pasado. El minuto en cuanto dejo de hablar es pasado y es pasado. Y el presente está aquí, estoy hablando en este momento, ese es presente. Pero lo que dije ya en un segundo ya pasó al pasado y sigo estando en este presente. El pasado y el presente y el futuro están aquí en este momento, en este instante, en este presente. ¿Cómo piensas? Pues eso habría que hacer un análisis sobre tu personalidad para entender qué pasa contigo hoy, en este día, en esta realidad tan formidable que es el mundo y la naturaleza. Gracias, María. A usted, gracias. Ceci, puedes hacer tu pregunta, Ceci. Buen día. Sí, gracias por el servicio y gracias por la unidad. Soy Cecilia, neurótica y codependiente. Yo quisiera preguntar, este, cómo aplicar esto en este momento, ¿verdad? Todo lo que se acaba de mencionar, lo comprendo perfectamente, pero el momento de accionarlo me es complicado. Gracias. Ok, muy bien. Muy bien. Mira, el 10º paso dice, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 10º paso. Bueno, ¿cómo puedo practicar el paso? Bueno, primeramente tuve que haber practicado un cuarto y un quinto paso. Estamos hablando acerca de que el programa de recuperación es un programa de inventarios. Son, son 12 inventarios. Son 12 pasos, 12 inventarios. El primer paso es el inventario acerca de cuál es la raíz de mi problema, cuál es mi dolor emocional, qué es lo que no me permite vivir de forma adecuada. Para esto podemos pensar en 7 máscaras, ¿sí? La máscara del dolor, del miedo, de la angustia, de la preocupación, de la ansiedad, de la ira, de la codicia. 7 máscaras. El celo, pudiéramos añadirle. El celo también es una máscara. Entonces, estas emociones, ¿cómo las vives? ¿Las vives o no las vives? ¿Sí? ¿Cómo las vives tú? Necesitamos identificar el problema para poder cambiarlo y aceptar que lo tengo para poder cambiarlo. Y por eso se necesita un análisis de la personalidad y la catarsis, es decir, la expulsión de lo malo que tengo en mí, ¿verdad? De mi enojo, de mi fastidio, de la culpa que traigo arrastrando, ¿sí? Entonces, si yo tengo que encontrarme, pero para esto necesito hacer un inventario. El 10º paso, yo no sé cuánto tiempo tengas tú en un grupo, pero el 10º paso, si ya hiciste el cuarto y el quinto paso, necesitas pasarte al 10º paso, porque ahí vamos a hacer un inventario de nuestras emociones, cómo reaccionamos y ante qué cosas y por qué reaccionamos así. Si reaccionó con ira, ¿por qué reaccionó con ira? ¿Sí? ¿Por qué me quedo frustrado y enojado? ¿Por qué? ¿Por qué siento culpa? ¿Por qué siento miedo? ¿Sí? ¿Por qué me dejo llevar por la ansiedad? ¿Qué problemas tengo? De los 7, de los 7 defectos de carácter o pasiones, ¿sí? ¿Cuál es con la que yo pudiera identificarme? La ira, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la codicia.
cuál, ¿sí? ¿Con cuál me identifico? Necesitas buscarte una madrina, un padrino o un padrino según sea tu elección y para que hagas tu inventario personal. Y con el inventario vamos a empezar a trabajar el cambio de nuestras falsas creencias y vamos a empezar a trabajar el cambio de los pensamientos que me hacen sufrir. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, ¿hay alguien más que quiera participar? Bueno, yo sí levanté mi mano, no sé si hay oportunidad. Sí, adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Lice, soy neurótica en recuperación. Primero que todo, quiero agradecerle. Realmente ha sido muy bueno para mí haber estado presente en su plática porque pues pareciera que me habló directamente, ¿no? En muchas cosas, tocó muchas fibras, ¿no? Quizás también de otros compañeros y se lo agradezco. Yo quiero retomar un poco lo que mencionaba hace un rato acerca de la niñez. Em, Entiendo esta parte en la que no nos podemos enfrascar en lo pasado y quejarnos o conmiserarnos y lamentarnos, ¿no? Sino que tenemos que avanzar. Lo entiendo de esa manera porque se trata de ir hacia adelante. En algún momento, y de aquí surge mi duda, en algún momento un padrino me decía, en un grupo presencial al que he tenido que asistir de Alcohólicos Anónimos, porque en el lugar donde vivo no hay un grupo presencial de neuróticos, me decía que yo debía dejar mi infancia tranquila, que no debía ir para allá. Realmente traté de hacerlo mucho tiempo, pero hay muchas cosas que sé que están ahí. Hay unas cosas que no he estado consciente y poco a poco han ido saliendo. Entonces, eso a mí me ha causado mucha confusión. ¿Qué tanto yo puedo ahondar? ¿Qué tanto puedo ir tocando esa parte de la infancia? Porque en mi caso, yo a veces me siento como confundida. Yo no sé si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal en el hecho de escribir acerca de eso, de pensar acerca de ello, de informarme, de buscar, no sé si a veces me estoy obsesionando o a veces estoy trabajándolo de manera adecuada, ¿no? Eh, Sobre esa parte sí me gustaría, si pudiera hacerme alguna sugerencia o cómo considera que pueda trabajarlo mejor. Bien, ok. Otra vez estamos aquí en la cuestión de los inventarios. Y aquí trabajar con la infancia es trabajar con un cuarto paso, ¿verdad? Hablar de la infancia es importante, muy importante es el cuarto paso. ¿Por qué? Porque me ayuda a verme como yo soy. Porque cuando escribimos, hay algo especial en el escribir y nuestra mente es como que es más lúcida. Cuando escribimos una situación, cualquier situación que hayamos vivido, que nos parezca traumática, la escribimos tal cual, la sentimos, tal cual la percibimos, como la pensamos, etcétera, la escribimos. Y entonces se la presentamos a alguien con experiencia, a un padrino, una madrina, etcétera, con experiencia se la presentamos para que nos ayude a entender esa parte, Una ¿verdad? disculpa. Ok, gracias. Sí, entonces, lo que sufrimos constantemente son pérdidas y tenemos que trabajar con la pérdida en la aceptación de esa pérdida, ¿no? Ya sea que hayamos perdido en la infancia, hayamos perdido algún tipo de situación, que no tuvimos a nuestro papá o a nuestra mamá, o que la tuvimos y murieron, etcétera. Son pérdidas que sufrimos y que a veces creemos haber superado, pero no superamos. ¿Por qué? Porque ese recuerdo se puede borrar, pero quedó una memoria emocional grabada. Y en esa memoria dice,
frustración, enojo, venganza, etcétera, nos invita a una emoción violenta, ¿sí? Cuando amamos demasiado, es una emoción violenta, ¿verdad? Aunque nos parece dulce, pero no es dulce, es una emoción violenta. Cuando somos codependientes de otras personas, es una emoción violenta. Entonces, aquí el celo se puede convertir en una emoción violenta. Ahora, ¿cómo voy a trabajar la infancia? Pues necesito estar escribiendo eso. No necesito guardarlos ahí como un recuerdo, no. Necesito escribir en el papel, ¿verdad? Y después llevarla con la persona que me va a ayudar y, y comentarla y discutir el problema. Y cuando discutamos el problema, vamos a encontrar respuestas, soluciones, se va a limpiar esa parte, nos vamos a comprender más íntimamente por qué sucedieron las cosas en la infancia. Tratamos de armonizar con nuestro pasado este presente. Que el pasado y el presente estén de acuerdo, que mi corazón y mi mente estén de acuerdo, ¿sí? Es lo que estamos buscando hacer. Y así podemos empezar a trabajar de poco a poco, no de que te den 500 preguntas y respondes, no. Trabaja con tus hechos. ¿Qué pasó en la infancia? ¿Sí? ¿Cómo fueron tus padres, tu madre? ¿Qué te dolió de ellos? ¿Qué te lastimó de ellos? Entonces, ahí vamos a escribir lo que percibimos, lo que creemos, lo que sentimos, y entonces vamos y trabajamos el cuarto y el quinto paso al mismo tiempo, pero poquito a poco así. No vamos a hacer un libro, ¿no? Es un trabajo de cada día. Y de esa manera nos vamos a ir liberando más rápido. Porque cuando haces mucho te confundes, pero haces poquito y empezamos a trabajar con esa herida, con esa enfermedad, con esa situación emocional ahí. ¿Y qué pasará? Pues te vas a superar. Y cuando la superes, vas a querer más, y luego más, y luego más. Pero así podemos empezar. Poco a poco se anda lejos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Lisette. Mimis, ¿andas por ahí? Sí, Adolfo, una pregunta. Llegó un trabajo, por eso tuve que retirarme. Una pregunta. ¿Tendrán manera de proporcionarnos el capítulo 5 en audio? Ese que acaba de Sí, leer el compañero. sí, sí, yo se los Compañero puedo Víctor, enviar en audio. antes que nada agradecerle el servicio, mil bendiciones. Y pues ya no va a poder hablar, me llegó un corte de cabello y pues nada más eso. Gracias, Ok, Dios les gracias bendiga a y usted. felices 24 horas. gracias. Igualmente. Bye. Adelante, Alonso. Alonso, ¿andas por ahí? Alonso. Hola, hola, compañera. Adelante, Alonso. Sí, sí, Alfonso, buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes. Compañero Víctor, Javier, muy interesante el tema, ¿verdad? El capítulo 5. Todo lo que comentó, yo lo tengo. Todo, 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 todo. Ese es Alfonso. Soy, como dice, una copia del carbón. Bueno, pero voy a hablar de mí. Fíjese que yo, a los 8 años, eh, tuve esos juegos sexuales con vecinos. A los 12, a los 14. Ya lo he comentado, ya lo he trabajado, pero todavía están esos deseos. Ya perdoné, pero yo no sé, pues, está ahí en mi mente, todavía esos deseos y he caído, lo he practicado, debo ser honesto. Yo siempre, antes de llegar a NA, fui con un sacerdote, lo platiqué, me confesé, lo platiqué con un médico, porque yo quería cambiar, pero no he podido cambiar. Y entonces, pues todo eso, y usted decía que cuando encuentra una persona la quiere, y sí, pues la persona está bien, pero que está mal soy yo. Ahora, yo me resentí con mi mamá, yo también tengo ese problema, ese odio a las mujeres, ¿no? Porque yo me enojé con mi mamá,
porque yo decía, ¿por qué mi mamá no pudo retener a mi papá? A los 9 años, mi papá se fue con otra señora, la señora vivía en la casa, yo me enojé, me resentí, porque pues mi mamá le dio hospedaje allí, vivió con nosotros y ahora sí que se puso a vivir con mi papá. Y bueno, mi mamá le daba comida, todo, 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 todo. Y su esposo, pues tenía su esposo y 2 hijos, ¿no? Y entonces, pues también hasta 2 hijos me pegaba porque eran más grandes que yo. Su hija, ¿no? Y también su hija como quería sexo conmigo, ¿no? A los 8 años. Y bueno, y con mi papá, pues yo a mi papá lo que hice mucho, mucho, demasiado, lloré todo lo que lloraba. Quería que regresara y mi mamá me decía que iba a regresar. Y no regresó, después entendí pues que no iba a regresar. Y ya hace como en 2020, yo fui a un cuarto y quinto paso y me dijeron que trabaja el perdón. Fui con mi papá, le pedí perdón y yo le dije que si era su hijo o no era su hijo, porque yo estoy, no estoy, todo respeto, negro, estoy de moreno, pero claro. Eh, pero mis hermanos, mi hermana y mi hermano están güeritos, un poco blanquitos. Mi papá es blanco, mi tío también falleció, eran 4. Nada más quedaban 3, bueno, ahora quedan 2 nada más. Mi mamá, mi papá y mi tía son gemelos, viven los dos, de 87 años. Ahora mi papá se fue y 48 años vivió con su pareja. Ya se murió y ahora lo tengo bajo mi responsabilidad, está enredado. Sí, y entonces lo estoy viendo a él. Ahorita tiene una sonda, pero yo no siento ese cariño ya como de niño, lo que sentí, el amor del padre. Ahorita nada más como, pues como que mi padre, pero también agradezco que gracias a él estoy aquí. Si no, no estuviera aquí. Sí, pero con mi mamá muy resentido, no quería ni que me tocara la mano antes, porque ella siempre ha sido cariñosa conmigo, pero pues ese no está conmigo, ¿no? Aunque yo ya me perdoné y la sigo perdonando, ayer estuve con ella, fui a almorzar, ayer estuve con ella, y pues la comprendo, ¿no? Porque mi madre pues siempre me quiso, ¿no? Mucho y me sigue queriendo, ¿no? Quisiera que mi madre estuviera más joven, ¿no? Mi mamá. Mi papá pues sí, sí, sí me enojo todavía, pero bueno, ya es un anciano. Es lo que yo no sé cómo le puedo hacer. Yo hice un cuarto paso, entonces no sé, o sea, ahí estoy atorado. Gracias, gracias. Gracias, Víctor, por su servicio. Gracias. Bueno, pues hay que, en tu caso se necesita revisar porque, por ejemplo, en la cuestión de que dices que en algún momento hiciste culpable a tu mamá de una cosa que ella no podía hacer. Cuando una persona decide irse, se va. Y no es la otra persona la responsable de que se vaya o se quede. ¿Sí? Si se va es porque lo decidió. Y punto. No estaba en las manos de tu mamá detener a tu papá. Y tu juicio infantil es un juicio falso. Tú estabas llorando porque tu papá no estaba. Y buscaste un culpable a tu mamá. Pero tu mamá no tenía nada que ver en ese asunto. La decisión fue de tu papá. Tu papá es quien les abandonó porque ella se quedó con ustedes. Tu papá decidió traicionar a tu mamá. Entonces, ¿por qué va a ser culpable tu mamá? ¿Por qué vas a guardar un resentimiento por algo que no es así? Que es una visión infantil. Ese pensamiento es un pensamiento infantil y deformado. Es un juicio falso, es una falsa creencia. Tienes que ver la realidad de las cosas, que tu mamá no era culpable de nada de lo que tú la acusaste a ella. Te convertiste en su juez y fuiste tu propio verdugo, ¿sí? Porque mamá no pudo retener a mi papá. No, no podía, no podía, porque tu padre decidió irse de la casa con otra mujer. Entonces, eh, tienes que cambiar ese juicio, tienes que cambiar ese pensamiento. Y no se trata de perdonar. Aquí tendrías que perdonarte tú, aceptar el perdón de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque hiciste un juicio falso de niño, pero ya eres adulto, ya puedes razonar diferente.
Bueno, esto solamente es un ejemplo de muchas cosas que se tienen que dialogar dentro del apadrinamiento, dentro del quinto paso. ¿Sí? Se tienen que dialogar, se tiene que discutir el problema para que puedas cambiar de juicios y también puedes hacer un cambio de actitud. ¿Sí? Con la referencia de tu tendencia a buscar emociones de placer a través del sexo, es porque esa fue la fuga que encontraste. Esa fue una fuga que encontraste para sentirte querido, para sentirte amado. Pero, ¿por qué? Porque te genera cierto placer. Acuérdate que la adicción es obsesiva y compulsiva, ¿sí? La obsesión es obsesiva y compulsiva. Tu problema está ahí, ¿verdad? Tienes que admitir lo que no has admitido, ¿sí? Tienes que admitir. Tus relaciones son con hombres, son con mujeres. Y tienes que admitir lo que eres por practicar eso, ¿sí? Soy adicto a las caricias sexuales. ¿Adicto a qué? ¿Verdad? Adicto al sexo. Entonces, tienes que derrotarte ante ese hecho, que eres impotente ante esa situación. Y tienes que trabajar eso con los pasos de la recuperación, ¿verdad? Pero para esto necesitas un apadrinamiento, ¿verdad? Y para que puedas ir corrigiendo lo que está mal en ti. Porque solo no puedes, pero si no has practicado el 10.º paso, menos vas a poder, ¿no? Porque el 10.º paso te ayuda para que frenes. ¿Mm? El 10.º paso te ayuda a cambiar de actitud, no de pensamiento, ya no de pensamiento, sino de actitud. Pero bueno, hasta ahí la dejo. Gracias. Gracias a ustedes, padrino. Gracias, gracias. Yo tengo una pregunta, padrino. Sí, Aide, adelante. Mire, ahora en recuperación, ya que esta enfermedad me dejó en la calle sin dinero, sin trabajo, sin prestaciones, sin jubilación, sin casa propia, el dinero era mi Dios en 38 años como neurótica. Entonces, hoy sobria, hoy ya con programa, con pasos, me doy cuenta que ella juega conmigo porque me manda propiedades lejísimos y me hace creer que yo puedo ganar mucho dinero. Y a fin de cuentas, cuando logro cerrar un trato, la gente me insulta, me ofende. Por eso, ese el capítulo que leía usted decía que es mejor orar por esa persona porque está más dañada que uno. Padrino, ¿por qué es así la enfermedad que sabe mi punto débil y ahí es donde más me jode? ¿Por qué, padrino? En el dinero. Mm. Bueno, aquí la cuestión es que tienes una ambición, porque tu mentalidad está fija en tener poder. ¿Para qué quieres el dinero? Para tener poder. ¿Y poder para qué? Para gritarle al mundo que soy qué, ¿sí? Para que el mundo me vea como exitosa, para que el mundo me vea como qué. Si el dinero lo uso porque quiero presumir, porque quiero tener reconocimiento, porque quiero ser respetada, porque quiero ser querida y ser amada, y estoy viendo al dinero como mi Dios, el que me da la motivación, Dios, entonces quiere decir que tengo una, un problema de codicia, tengo un problema de codicia, y ese problema de codicia es por mi falta de amor propio. Tienes una estima muy baja. En otras palabras, todavía no has aprendido a amarte.
¿verdad? Porque la enfermedad no es inteligente. La enfermedad es algo que nosotros provocamos porque hicimos un patrón de conducta, porque tenemos un pensamiento, hicimos un patrón de conducta y reaccionamos por instinto a ese patrón de conducta. Por eso mismo el 10º paso es el que nos va a ayudar a frenar ese aspecto, haciendo ese inventario diario en las emociones positivas y negativas. Entonces, con ese inventario vamos a poder frenar, pero tú tienes que derrotarte ante ese hecho de que eres impotente. ¿Ante qué? Ante la codicia. Eres impotente ante la codicia, es un defecto de carácter, ¿sí? Porque no codicias ¿para qué codicias? Para que la gente te mire con ojos diferentes, pero no es la solución. La solución es el cambio de pensamientos y actitudes, ¿verdad? Esa es la solución. Bueno, gracias, Aide. Gracias. Sí, gracias, padrino. Adelante, Eli. Hola, bueno, es la primera vez que me conecto, creo, aquí al grupo y llegué un poquito tarde, pero escuché un poquito que están trabajando en el quinto paso, cuarto paso me parece, no sé si estoy equivocada. Quinto capítulo de las leyes de la salud de la enfermedad mental emocional. La enfermedad O- está dentro de nosotros, sí. Ok, yo tengo poco tiempo en el programa y me gustaría tener una madrina. No sé cómo, ahí qué puedo hacer. Yo me identifico como alcohólica y codependiente. Yo me divorcié. Hace 7 años me casé y dentro de mi matrimonio pues había muchas mentiras de parte de mi esposo. Él salía a trabajar fuera en otro lugar y se quedaba allá por... Entonces, en una de esas salidas, yo le fui infiel a mi esposo y se podría decir que era como parte de mi desquite o mi venganza. Y y en una de esas, pues al final me divorcié de mi esposo, empecé la relación con esta otra persona, no me funcionó y nos dejamos y ahorita regresé con mi anterior, con mi ex esposo. Pero todavía hay muchos problemas que yo tengo de comunicación y de codependencia. Algunas personas pues que me han ayudado, que me han aconsejado, me han dicho que no es lo correcto, que yo no debería de regresar con la relación de mi ex esposo, pero aquí parte de mi enfermedad que yo lo identifico así, es que yo me siento tranquila, o sea, yo me siento bien en esta relación de codependencia. Y no sé si en algunas veces, ocasiones creo que estoy haciendo mal las cosas, no sé si hay bastante autoengaño de mi parte o puedo recuperar ese matrimonio que yo ya perdí. Bueno, este, primero, cuando hablas de codependencia, ¿verdad? ¿Qué papel juegas tú en el rol con tu ex esposo? La codependencia tiene dos factores. Primero, el dependiente es el que se somete. El codependiente es el que está empoderado, ¿sí? Yo soy dependiente, yo soy dependiente emocional, o sea, cualquier reacción cuando estoy sola, pues me entro en esta crisis de, me siento como niña abandonada, me siento solitaria y entro en crisis así, Correcto. reclamo por todo y... ujú. ¿Ok? Bueno, entonces quiere decir que la otra persona, que es el codependiente, ¿sí? Es una persona que debe de tener rasgos narcisistas. Sí, Es tiene decir, rasgos. es el que domina,
¿sí? Ahora bien, si tú quieres una madrina, aquí mismo quizás puedas encontrarla aquí en el grupo de Neuróticos Anónimos, ¿sí? O quizás pudieras encontrarla en otro grupo de Neuróticos Anónimos, ¿verdad? Pero todo es cuestión de que te pongas en contacto con Olivia, a ver si tiene algunas compañeras por ahí, para que te comuniques con alguien y puedas platicar sobre tu situación y te puedan ayudar. ¿Sale? Ok, gracias. Es que no se activaba. Sí, muchas gracias. Ok, Bueno, este, Loli, lo, Hola, lo, gracias. Buenas, gracias. Quería agradecerle por esa charla y todas las explicaciones que nos ha dado, pero sí quería volver a hacer, a ver si me podía volver a explicar el tema que le decías a la compañera en la consulta anterior entre dependiente y codependiente. Es que, vamos a ver, yo me considero o creo que soy codependiente, pero con esta definición que usted está dando de dependiente, siento que es más lo que me pasa a mí porque yo me someto, yo no tengo control, sino que me someto, pero a veces también tengo actitudes controladoras, entonces, en mis relaciones y también padezco un poco de lo que es el tema de los celos. Gracias. ok, muy bien. Veamos, la dependencia es la que se somete, dije, ¿verdad? Y la codependencia es el que se empodera. Sin embargo, hay relaciones donde jugamos los dos roles. A veces somos los que nos empoderamos y otras veces nos sometemos, ¿sí? Y lo mismo pasa con la otra parte, ¿verdad? Juega los dos roles, que a veces se empodera y a veces se somete, ¿verdad? Es como un baile ahí que hacen, ¿no? Emocionalmente hablando, ¿verdad? Pero están viviendo una relación tóxica, de cualquier forma. Están viviendo una relación tóxica. Ya sea que se sometan y que el narcisista, la empoderado, les destruya su estima personal, ¿verdad? O bien, ya sea que jueguen los dos roles, ¿verdad? Los dos roles en diferentes tiempos o momentos. Entonces, mm, de todas maneras, se le llama la enfermedad codependencia, ¿no? Sea la forma en que sea que estén conviviendo, y se le llama codependencia, ¿sí? Porque son dos, los que están jugando ahí son dos, ¿verdad? Pero tengo que identificarme de qué manera me someto. ¿Me explico? Por ejemplo, una persona, una persona que decía, yo quisiera llamar a alguien para que me ayude para separarme de mi esposo, porque ya no lo aguanto, ¿no? Porque en público me dice que me ama, que me quiere, eso, lo otro, me hace regalos, habla muy bien de mí, eso, pero cuando estamos solos me maltrata, ¿sí? Y como ya tengo algunos años, quisiera separarme de él. Bueno, va la persona que va a ayudarlos para que se separe y ella al final se sigue quedando con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? En su enfermedad, en su dependencia autodestructiva, la persona ha aprendido a tener lo que conocemos como um, un síndrome, un síndrome de Estocolmo, ¿sí? Cuando una persona es raptada, por así decirlo, raptada, y esa persona es sometida, y la persona sometida empieza a amar a su agresor, empieza a amarlo, y empieza a amarlo de tal manera que ya no se quiere ir de su agresor, de su raptor, ¿verdad? Y se somete para hacer las cosas que él quiere, como él las quiere, cuando él las quiere. Entonces, es parte del síndrome de Estocolmo. Ahora bien, am,
aquí nosotros vemos la enfermedad inicial, ¿verdad? Consecutiva y crónica, ¿verdad? La vemos cuando inició, cuando la seguimos y cuando se ha vuelto crónica nuestra actitud, ¿sí? En ese aspecto de la codependencia, ¿no? Es de tal manera se amarra a la persona que se vuelve indispensable la otra persona en su vida, porque ella ya no tiene vida, vive a través de la otra persona, de las actitudes de la otra persona. Y aunque sufre, ha aprendido a sufrir y a disfrutar en esas dos partes, ¿no? Tiene mm, tiene una necesidad de hacerlo, ¿no? Y siempre la persona enferma está excusando al codependiente, está excusando al empoderado. No, oye, te volvió a golpear. No, no, no es él. Él es muy bueno, pero me pegó porque yo reacciono mal. Tiene razón, es que yo reaccioné mal. Entonces, excusa a la otra persona de los problemas que recibe, ¿no? De las situaciones que recibe. Y tiene una fe tan ciega en lo que dice la persona que cada palabra que la lastima la hace sentir menos y menos y menos, hasta que se queda sin voluntad propia, ¿verdad? Y se vuelve una esclava de esa persona. Así es la codependencia a grandes rasgos, ¿no? Por otra parte, los celos, 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 celos. El celo es una máscara. El celo es bueno sentir celos, es bueno. ¿Por qué? Porque el celo nos dice que um, queremos queremos proteger a alguien, queremos proteger a alguien, queremos que no se vaya, que se quede, queremos que no les pase nada. El celo tiene un límite, pero cuando llevamos a un límite que no tenemos control del celo, entonces se convierte en celotipia, ¿sí? Una celotipia. Y esa celotipia, pues, hace que las personas hagan locuras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo qué locuras? Una persona codependiente mm, con su esposo se fue de su casa y en su celo ella fue hasta donde estaba, ¿verdad? Se brincó la barda y llegó hasta donde estaban los dos, hombre y mujer, su esposo y otra mujer. Y ahí se peleó con la mujer, ¿verdad? Bueno, fíjate hasta dónde llegaron los celos. En una persona que no tiene poder para detenerse, que es impotente ante los celos por causa de su codependencia, ¿sí? Y eso también pues se tiene que trabajar con el apadrinamiento, ¿verdad? Y el programa de recuperación. Porque sí se puede mejorar mucho, ¿verdad? Se puede recuperar, claro que sí se puede. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas tardes. Son 2:48 para que ya cerremos la sesión. Bueno. ¿Usted, padrino, tiene algo con qué cerrar? Bueno. Pues bueno, primeramente quiero agradecerle a Dios por el poder de estar aquí. Quiero agradecerle a Olivia por invitarme. Quiero agradecer a Aide por coordinar esta sesión. Y quiero agradecer a Isabel por hacer la lectura. Y agradezco también a cada uno de ustedes la oportunidad que me da de compartir este programa de recuperación y deseo que se involucren más en los temas de la recuperación para que vayan trabajando con el apadrinamiento y vayan teniendo un seguimiento, ¿verdad? Hagan una agenda de ver a la madrina o al padrino 1 o 2 días a la semana, ¿verdad?
o llamarles a hacer una agenda de llamadas, ¿verdad? Para que les ayude a tener control de sí mismos y les ayudes a aclarar sus pensamientos nebulosos y les ayude a caminar en la recuperación. Bien, no se olviden también de buscar a Dios. A través de la oración y la meditación, buscamos de manera consciente a Dios, ¿verdad? Para que nos diese el conocimiento y para que nos dé el poder para aplicarlo. Bien, entonces, pues, no me resta más que decirles esto y decirle gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Entonces, nos despedimos con la oración de la serenidad, agradeciéndole su presencia, agradeciendo el conocimiento que nos transmite y agradeciéndole a Dios porque pertenezco a una agrupación de 24 horas, porque si no perteneciera a ella, quién sabe qué novativero hubiera hecho yo con la gente que se burla de mis actividades o que realmente pues yo no tengo la culpa, ¿verdad?, de ser una vendedora nata, que me encantan las ventas. Entonces, felices 24 horas, gracias Poder Superior por esta reunión, gracias por la vida del Padrino Octavio. Y la oración dice así: Dios, concédeme serenidad Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, para aceptar las cosas que no puedo cambiar, Valor para cambiar las cosas. valor para cambiar las que sí puedo, Pero y sabiduría para discernir la diferencia. y la Hágase, Señor, sabiduría tu para voluntad y no la mía. hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Gracias, Aide. Gracias, yo Gracias, compañeras. Gracias, un abrazo. 24.